Una de las preguntas que comúnmente me realizan es ¿qué estudiar para el examen de certificación PMP en este 2023? En este video vamos a ver qué recursos puedes ocupar justamente para esta certificación y adicionalmente veremos algunos consejos que te serán de utilidad justamente en tu preparación hacia esta certificación. Mi nombre es Marco Calle y en este canal me dedico a hablar acerca de temas de gestión de proyectos, en especial los temas relacionados al examen de certificación CAPM y PMP. Así que si te interesan estos temas, considera suscribirte. Ahora revisemos qué material podemos ocupar justamente para el examen de certificación PMP. Antes de iniciar es importante conocer cómo esté estructurado el examen. Y para eso lo que vamos a hacer será revisar lo que nos dice la misma página de PMI. Cuando nosotros ingresamos a la página de PMI, vamos a irnos a la parte de certificaciones y de ahí vamos a la parte de PMP. Nosotros en esta página vamos a encontrar toda la información necesaria para conocer de qué se trata el examen. Acá vamos a ver qué es el examen PMP, qué es la certificación, por qué es bueno o por qué es importante una certificación, saber si somos elegibles, cuánto cuesta y finalmente esta parte de acá que nos dice recursos importantes para iniciar justamente. Acá vamos a enfocarnos en este documento que se conoce como PMP Exam Content Online, que básicamente es un documento que provee los detalles sobre el examen en sí, indica qué podemos esperar en el examen, qué incluye este examen y adicionalmente cómo está estructurado. Nosotros vamos a descargar este documento, acá vemos que existen diferentes idiomas. En nuestro caso yo ya tengo descargado el documento, que es justamente este que vemos aquí. Aquí vamos a ver un elemento fundamental y un elemento bastante interesante, el cual nos dice que el esquema de contenido del examen enero 2021 y acá nos lo vuelve a indicar. Dice esquema de contenido del examen PMP, actualización del examen enero 2021. ¿Esto qué significa? Esto significa que el examen de certificación PMP fue actualizado en enero de 2021 y esa actualización se mantiene vigente hasta esta fecha. Cuando el examen de certificación cambie nuevamente, veremos que este documento cambiará también. Y aquí veremos la actualización con la nueva fecha en la cual ese nuevo examen se pondrá vigente. Por el momento, este esquema de contenido del examen aún está vigente en el 2023 y no ha existido ninguna información por parte de PMI que existan cambios futuros. Una vez que hemos visto esto, quisiera adicionalmente revisar dos elementos. El primero es este, que me dice que estas preguntas se asignan al esquema de contenido del examen PMP. ¿Qué significa esto o a qué hace referencia? Si tú lees todo el texto vas a encontrar cómo fue estructurado el esquema de contenido del examen y cómo está estructurado el examen PMP. Pero básicamente esta parte me indica que las preguntas del examen de certificación PMP están alineadas justamente con el esquema de contenido del examen. Porque este esquema de contenido del examen nace de una serie de análisis que son conocidos como GPA, que es el análisis de las prácticas globales de la gestión de proyectos, en donde los diferentes voluntarios fueron indicando cuáles son las prácticas de proyectos que se ocupan y adicionalmente se analizaron las tareas que los directores de proyectos realizan y en función de estos elementos se generó el esquema de contenido del examen. Adicionalmente, este esquema o este documento me indica que hay una diferencia bastante perceptible entre el esquema de contenido del examen y el libro Penbook, debido a que, aunque existen elementos similares, son documentos distintos y el examen no se basa en el Penbook, sino se basa netamente en el esquema de contenido del examen. Por ende, si el Penbook cambia, no necesariamente el esquema de contenido del examen o el examen PMP cambiará. De esta forma, el esquema de contenido del examen es el único documento que nosotros deberíamos considerar al momento de estudiar para el examen de certificación PMP. Este esquema de contenido del examen nos indica cómo está estructurado el examen. Y nos dice que el examen evalúa 3 dominios, que son personas, con un 42% de preguntas relacionadas con este tema, procesos, con un 50% de preguntas, y entorno de negocio, con un 8% de preguntas. Adicionalmente, nos dice que aproximadamente la mitad del examen está enfocado justamente en los enfoques predictivos de dirección de proyectos, y la otra mitad del examen está enfocado en los temas ágiles o híbridos. Con esto en mente, nosotros podemos estar claros que el examen de certificación PMP se basa principalmente en este documento. Adicionalmente, podemos ver que existen diferentes dominios y que cada dominio contempla diferentes temas. Por ejemplo, el dominio de personas contempla todos estos temas que vemos acá.
Entre estos temas tenemos la gestión de conflictos, y esto creo que va muy de la mano con la imagen que vemos aquí. Si nosotros nos fijamos, nosotros como directores vamos a tener diferentes tareas que realizar, como es gestionar conflictos dentro del equipo, dentro de los interesados, liderar equipos, crear equipos, adicionalmente apoyar que el equipo trabaje de manera adecuada, empoderar al equipo, asegurarnos de que cada miembro del equipo y los diferentes interesados tengan capacitaciones, eliminar impedimentos, negociar, colaborar con los interesados, generar un entendimiento compartido, apoyar a los equipos virtuales, como más o menos vemos en esta imagen, en donde buscamos que el equipo se sienta bastante bien aún siendo virtual, porque es distinto trabajar con un equipo presencial que con uno virtual, y esa tarea es evaluada dentro del examen. Definir reglas del equipo, realizar mentorías y finalmente el tema de inteligencia emocional, en donde tenemos que definir cómo la inteligencia emocional puede ayudar justamente a tener equipos mucho más efectivos. De esta forma, el dominio de personas lo que busca es justamente definir y establecer cuáles son las tareas que debe realizar el director del proyecto y que está relacionado con personas. Recordemos que un proyecto es hecho por personas que comúnmente son el equipo del proyecto para personas que son nuestros interesados. De esta forma, existen diferentes documentos que nosotros podríamos revisar para este tema, por ejemplo. De esta manera, dentro del dominio de personas, nosotros podemos revisar en primer lugar el PMBOK 7. El PMBOK 7 es una muy buena opción porque nos servirá para revisar varios elementos. Importantísimo que el PMBOK 7 aborda mucho el tema de inteligencia emocional y lo tiene bastante especificado, así que es una muy buena referencia si nosotros estamos estudiando. Otro elemento que el PMBOK 7 habla bastante es el tema de la colaboración y habla bastante de este tema acerca de cómo colaborar con los interesados. Pero no toda la información del examen está dentro del PMBOK 7. Sino que existen otros documentos adicionales, como por ejemplo el PMBOK 6, que aborda otros elementos, como pueden ser la gestión de conflictos, el crear equipos, el empoderar al equipo, o definir reglas básicas, que son elementos que nosotros podemos revisar justamente en la parte de interesados y en la parte de recursos. Adicionalmente, existe la guía ágil, que es un documento que también me ayuda a poder revisar otros temas, como por ejemplo el eliminar impedimentos. Este tema es bastante detallado dentro de la guía ágil y nos ayuda bastante en este temita. De esta forma podemos ver algo, y es que todos estos temas que compone el examen de certificación PMP van a estar en diferentes libros, y esto puede ser algo bastante complicado para las personas que recién inician dentro de la certificación o que buscan la certificación y comienzan sus estudios, debido a que revisar esta documentación puede ser bastante complicado al inicio. Adicionalmente de que esto es recién el dominio de personas, falta procesos y entorno empresarial. Es por eso que existen diferentes cursos y diferentes libros que nos pueden ayudar a resumir y hacer nuestro estudio mucho más fácil. Existen libros como por ejemplo el de Rita Mulcahy. El libro de Rita Mulcahy básicamente lo que hace es tomar cada uno de los temas que aparecen dentro del ECO y los va abordando y revisando a través de un resumen bastante bien establecido de cada uno de estos temas, con el objetivo de no necesitar revisar tanto material y que nosotros podamos centrarnos mucho más en nuestra preparación a través de revisar un solo documento. De esta forma, el libro de preparación para el examen de certificación PMP de Rita Mulcahy, que tiene un costo ahora de $67.37, puede ser una muy buena opción. Sin embargo, esta edición que vemos acá es la 10ª edición. Pero ya Rita ha sacado una nueva versión que es la versión número 11 o la edición número 11 del libro. Recomendaría que si tú encuentras la edición 11 sería la que revises. Y no revises versiones antiguas a la 10ª edición, sino revisa la 10ª edición o la edición número 11 de este libro. Te puede ser de utilidad. Adicionalmente a estos libros también existen cursos como por ejemplo el que puedes encontrar dentro de mi página web. Aquí encontrarás un curso completo, el cual te ayudará justamente en tu preparación hacia el examen. Este curso, al igual que un libro de preparación, está enfocado justamente en prepararte. ¿A través de qué? A través de videos. En este curso se abordan más de 400 videos con clases pregrabadas en donde se explican cada uno de los temas del examen de certificación PMP, tanto sus dominios, tareas y facilitadores. Adicionalmente podrás ingresar a nuestro grupo de Telegram, en donde podrás conversar con otras personas que también están estudiando y compartir información o hacer preguntas. Podrás participar en nuestras sesiones semanales de estudio y adicionalmente, a través de este botón de acá podrás hacer diferentes consultas que tengan.
Algo interesante de este curso es que no solamente encontrarás este video explicativo, sino que adicionalmente tendrás lecturas recomendadas para poder profundizar más sobre el tema. De esta manera, si alguno de los términos que se explican dentro de la clase te parecen algo nuevo o no lo conoces, podrías revisar dentro de estos documentos. Y de esta manera podrías acelerar tu preparación. Con estos elementos tú podrías realizar una preparación mucho más rápida. Pero sin embargo es importante que nosotros conozcamos qué documentos podemos ir revisando para el examen de certificación PMP. Como veíamos en el dominio de personas, estos 3 guías son bastante buenas. Para el dominio de procesos, por otro lado, nosotros vamos a revisar otros elementos. Cuando nosotros hablamos de procesos, lo que básicamente hablamos es de las tareas que el director del proyecto tiene que realizar y que son tipo procesos, ya sean estos procesos ágiles o procesos predictivos. Por ejemplo, elementos como el tema de la urgencia del proyecto es importante conocer cuál es la urgencia del proyecto y el valor que entregará este proyecto. La gestión de la comunicación, los riesgos, los interesados, el presupuesto de nuestro proyecto, cómo planificar, cómo gestionar ese presupuesto, el cronograma, la calidad, el alcance, la planificación de las actividades, cómo se integran todas las actividades de nuestro proyecto dentro del proyecto en sí. Pueden ser esto a través de historias de usuario o a través de un cronograma. Adicionalmente, el tema de gestión de cambios, que es un punto muy importante en el tema predictivo de proyectos, la planificación de las adquisiciones y los diferentes artefactos, entre otros temas que se abordan dentro de procesos. Todos estos elementos que nosotros vemos acá son evaluados dentro del examen y nosotros deberíamos conocer cómo funcionan y se estructuran. Para eso nosotros podemos ocupar diferentes lecturas. Entre estas, la más importante, pensaría que es el PMBOK 6. El PMBOK 6 aborda todos los 49 procesos de la gestión de proyectos predictivos y tiene mucho que ver con el tema de procesos. En especial, acá en procesos vamos a ver que existe una parte predictiva bastante fuerte. Otro elemento clave es la guía ágil nuevamente. La guía ágil me ayuda a entender los procesos ágiles que existen. Y adicionalmente a estos libros hay algunos elementos que me gustaría recalcar, como por ejemplo este libro de acá, The Project Management Toolkit. Este es uno de los libros recomendados dentro de la bibliografía del mismo PMI. Y este libro contiene conceptos pequeños y claros acerca de los diferentes elementos predictivos de un proyecto. Es un libro bastante amigable y explica muy bien temas como por ejemplo la gestión de cambios. Este tema de gestión de cambios y adicionalmente temas relacionados con escalabilidad, cuándo escalar un problema, cuándo un problema es un problema y no es un riesgo, cómo definir y establecer los diferentes elementos relacionados con la gestión de cambios, del alcance, etc., nos explica muy bien este libro. Otro elemento puede ser justamente el PMBOK 7. El PMBOK 7 aborda bastante bien los temas relacionados como por ejemplo el valor y la entrega de valor. Adicionalmente aborda bastante bien los temas de los riesgos. De esta forma, esta lectura es bastante recomendada. Otro elemento es la guía de procesos del PMI. El PMBOK 6 está actualmente siendo reemplazado justamente por este libro de acá. Y la razón es simple, el PMBOK 6 ya cumplió su vida, ya cumplió su ciclo, pero los contenidos y los conceptos que el PMBOK 6 tienen son muy valiosos y son muy completos. De esta forma, toda la parte del estándar del PMBOK 6 ha sido trasladado a este libro, el cual nos establece y nos indica los procesos de gestión de proyectos predictivos. Actualmente este libro aún está en inglés, pero en el futuro este libro estará en español, esperemos que para mediados del 2023. Finalmente, este libro de acá, que es un complemento a la guía ágil. El libro de planificación y estimación ágil es un libro bastante bueno que nos ayuda muchísimo a entender cómo estimar el tema ágil. ¿Por qué? Porque agilidad y la estimación ágil es distinto a una estimación de un cronograma o de un presupuesto. Los enfoques son diferentes y existen distintas técnicas. Este libro habla bastante bien de esto. De esta manera, estos libros son muy útiles. Principalmente leer este libro, la parte del estándar, y revisar la guía ágil llegan a ser fundamentales. Adicionalmente, como libros de consulta pueden estar este libro de acá y el PMBOK 7. Finalmente, el dominio de entorno empresarial. Algo importante que debemos considerar es que dentro de un proyecto, el director del proyecto no solamente es la persona que dirige el proyecto y ya, sino que el director del proyecto busca justamente el éxito del proyecto a través de la generación de valor y beneficio.
como vemos en esta imagen. Esto es lo que busca. Busca que el proyecto sea exitoso, generando beneficio para la organización. De esta manera nosotros vemos que dentro de las tareas que el director del proyecto tiene que cumplir, y adicionalmente las tareas que son evaluadas, tenemos el tema de cumplimiento del proyecto, los beneficios y el valor que el proyecto genera. Otro elemento son los cambios justamente del entorno externo del negocio, es decir, entender cómo las cosas que suceden fuera del proyecto y de la organización afectan a nuestro proyecto. Por ejemplo, un terremoto, por ejemplo, un cambio en una legislación o, por ejemplo, algún cambio monetario. Adicionalmente, se revisa o se analiza el tema del apoyo al cambio organizacional porque el director del proyecto tiene que siempre apoyar el cambio dentro de la organización. Para estos temas, básicamente, podemos revisar dos documentos. El primero es el PMBOK 7, porque el PMBOK 7 habla muchísimo del tema de entrega de valor y es un libro bastante bueno justamente para abordar este tema. Y adicionalmente, la guía ágil del PMI, porque la guía ágil también aborda bastantes temas relacionados con el valor y adicionalmente aborda bastantes temas acerca de cumplimiento y acerca de los cambios organizacionales y del entorno externo y también el entorno interno. De esta manera vemos que el esquema de contenido del examen, o también conocido como ECO, es justamente la base sobre la cual el examen de certificación PMP se elabora o se realiza. Y adicionalmente vemos que existen diferentes lecturas, como pueden ser el PMBOK 6, el PMBOK 7 y la guía ágil del PMI. De esta manera vemos que es importante no solamente revisar el PMBOK 7, o no solamente revisar la guía ágil o el PMBOK 6. Es importante revisar los diferentes libros porque cada uno de los temas que aparecen en el ECO están en diferentes partes de los diferentes libros. Y una forma de poder acelerar nuestra preparación es a través de un curso, por ejemplo, o a través del uso de algún libro que me ayude a revisar toda esta información. Si conoces adicionalmente algunos otros recursos, los puedes dejar justamente en los comentarios de este video. Saludos y nos vemos en el siguiente.